Bueno, menos mal. Menos mal que no hablé toda la presentación y me lo dijiste al final. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. No voy a extender mi arranque porque si no se va a hacer muy tarde. Pero bueno, lo que me toca hoy es hablar un poquito de los resultados de este relevamiento y la idea es hacer un poco de análisis y reflexiones para darle pie después a Axel. Bien. ¿Qué es valor compartido? ¿O por qué nosotros, digamos, empezamos a utilizar esta palabra de valor compartido? Una de las cosas que vemos es que para nosotros son prácticas y líneas de trabajo que en realidad mejoran, por un lado, la competitividad de una empresa, ¿sí? Pero a su vez la situación económica y social de la comunidad. O sea, que acá todo el tiempo, de alguna manera, nosotros estamos hablando de la comunidad y de la empresa. Y, en definitiva, implica un nivel mayor de compromiso de lo que es responsabilidad social empresaria, ¿sí? Con una mirada, que esto es clave para nosotros, que es para adentro y para afuera de la empresa. O sea, de alguna manera, nosotros cuando empezamos a trabajar desde Eresagro, surgió esta palabra de valor compartido. ¿Por qué? Porque nos parece que es fundamental, digamos, no solamente trabajar adentro y afuera, sino en la unión de ambas, ¿no? Después vamos a ver, pero por ahí hay proyectos que se pueden pensar en cómo trabajando con una escuela puedo, no sé, ayudar a que mi gente se capacite. Un montón de cuestiones, digamos, que hacen a esta sinergia entre el adentro y el afuera mucho más rico desde nuestro punto de vista. Bien. El workshop pasado, si algunos después quieren ver algo del resumen, está subido en YouTube. Hablamos mucho de la diversidad generacional, pero una de las cosas que salía muchísimo es esto, ¿no? Que muchos lo habrán escuchado, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se puede mejorar. Y en términos de lo que es, si quieren, valor compartido, o sea, estas áreas, ¿no? La pata social, o sea, estamos muy acostumbrados, cuando hablamos de sustentabilidad, sostenibilidad, es económico, ambiental y social. Y la realidad es que social, de alguna manera, es muchas veces, como dijo Machu, en nuestras agendas sabemos que es importante, pero digamos, muchas veces en el día a día se va posponiendo. Y creemos que una de las causas es que no tenemos indicadores y que no sabemos muchas veces ni hasta por dónde arrancar, ¿sí? Entonces, por eso fue como dijo Machu, que en función de esa metodología, nosotros lo que hicimos fue arrancar con una encuesta muy simple para que ustedes puedan tener un diagnóstico de dónde partir. Y a nivel de sector, o sea, después van a ver que cada una de estas empresas se llevó, digamos, un reporte individual respecto de la media. O sea, hoy vamos a trabajar a nivel de sector, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es ver qué sinergias puede haber y cómo podemos mejorar en términos, digamos, comunes, pero después cada uno se va a llevar su propia encuesta y ver si por ahí en un punto que todos están bien, por ahí yo estoy flojo y eso me permite también saber por dónde partir, ¿sí? Para entender un poquito, o sea, la idea no es, digamos, generar como esto de, bueno, a ver, hubo una primera encuesta que hicimos nosotros, otra que hicimos con el CREA, pero sí entender la diversidad de la muestra, porque vamos a ver que en muchas cosas hay puntos en común, ¿sí? Y en muchas otras por ahí puede ser que algunos digamos, de la muestra esté un poquito mejor, pero eso puede ser que nos lleve a decir, bueno, si tengo que trabajar en esto, capaz que puedo aprovechar alguna empresa que tenga una cierta estructura que ya esté trabajando en esto en mi zona, ¿sí? Entonces, por eso fue que nos gusta, digamos, entender que obviamente por ahí dentro de lo que es la muestra que hicimos inicialmente, uno podría decir, bueno, la media está más o menos entre 30 y 300 personas por empresa, y lo que es el CREA Sudeste, si se fijan, la mayoría tiene menos de 5, y más o menos todas están entre 5 y 20 como máximo, ¿sí? Pero de vuelta, vamos a ver ahora que mucho de esto no es lineal, no es que uno pueda decir, ah, bueno, a las empresas grandes le dio mejor, no, ¿sí? Y vamos a ver un poquito por qué y cómo. Si vemos el indicador general, ¿sí? Nosotros hicimos, después vamos a ver, pero en definitiva hicimos muchas sentencias, creo que eran 40 y pico de sentencias, de las cuales nosotros agrupábamos en lo que era capital humano, en lo que era clima y en lo que es valor compartido. A su vez hicimos subdivisiones, que después vamos a justamente trabajar un poquito en esto, pero en definitiva llegamos a un indicador general, ¿sí?
El indicador general, fíjense que está en los dos casos muy cerca del 2, 2 y 15, o sea, muy cercano a 2, que 2 era pocas veces, ¿sí? El 3 significaba muchas veces y el 2 pocas veces. O sea que en líneas generales, el indicador general nos da que estamos trabajando en estas sentencias pocas veces, ¿sí? Y fíjense que hay una diferencia menor al 5%, o sea que acá, de vuelta, me parece que está bueno entender que como sector, en general, tenemos mucho por trabajar. Que eso es una oportunidad también, ¿no? No lo veamos como un castigo. Entonces, ¿qué vemos también a su vez que es lo más bajo? Fíjense que si dividimos capital humano, clima y valor compartido, el punto más bajo es el de valor compartido. Ahí hay alguien que... con lo cual, fíjense que en el caso de indicador de valor compartido, hasta en algún caso, ¿no?, nos da por debajo de 2. O sea que ahí también es donde hay más diferencia entre las muestras. Por ahí puede ser en esto que yo les digo, que si quiero trabajar en algo con la comunidad, y bueno, por ahí está bueno ver qué empresas grandes están en la comunidad. ¿Están ya trabajando en algo? Porque por ahí me puedo sumar a algo que ya existe, ¿sí? Y después acá, para que vean, digamos, hicimos cómo daría este indicador, ¿sí?, en digamos, los distintos estratos. Y fíjense de vuelta que ya sea tanto en la encuesta de la región como en la encuesta de la comunidad de Agro, no hay una relación lineal de a más personas, mejor. Sí da la casualidad que obviamente el mejor puntaje está en los casos que tienen, digamos, la mayor dotación. En general es porque hay una estructura, ¿sí?, generalmente de capital humano, que trabaja internamente, pero digo, no es lineal, ¿sí? Eso como para destacar. Bien, ahora vamos a entrar un poquito a esto que yo decía que era, dentro de todas las sentencias, entender en líneas generales dónde estamos más flojos, ¿sí? Y fíjense que de vuelta, acá, más allá de las diferencias o no, se repite, ¿sí? Como sector, repetimos en los puntos que estamos más flojos. Y esto tiene que ver con el desarrollo profesional, principalmente, y con la comunicación, ¿sí? Y desarrollo profesional, obviamente, tiene mucho que ver con los planes de carrera, con las capacitaciones, con el desarrollo, ¿no?, de los profesionales que tengo dentro de mi organización. Y en lo que es comunicación, muchas veces tiene que ver con tener claro, por un lado, los objetivos, o sea, que toda la organización tenga claro los objetivos, hacia dónde va la organización, todo lo que tiene que ver con la comunicación entre áreas, todo lo que tiene que ver también con tener claro, o sea, qué hace cada uno dentro de la organización, los roles, ¿sí? Bueno, y seguramente algún otro sentencia que me estoy olvidando, pero digo, estos dos son los puntos más importantes a trabajar. En términos de clima y valor compartido, acá puse los dos porque, bueno, dividimos en lo que es bienestar y clima. Fíjense que en clima generalmente da muy cerca de 3, y en bienestar, bueno, entre 2,5 y un poquito por debajo de 2,5, ¿sí? Bienestar, ahí tiene más que ver con la parte del equilibrio vida personal, bienestar de las personas, digamos, de la organización, o sea, qué se está haciendo en términos de bienestar. A su vez, les podemos dar algunos puntos flacos dentro del clima, pero en líneas generales está mucho mejor cómo lo percibo, ¿sí? Y después, en valor compartido, si miramos, relación con la comunidad está mejor que desarrollo local. Y acá vamos a ver que en general tengo una relación con la comunidad, pero por ahí lo que hace falta un poco más es tener, digamos, acciones concretas que lleven a ese desarrollo, ¿sí? Bien, hasta acá, digamos, en líneas generales, venimos bien. Va, espero. Bueno, ahora para entender un poquito, porque obviamente no iba a poner todas las sentencias, me iban a matar si no, lo que hicimos fue, de vuelta, acá entender, separando digamos, las dos muestras para entender que hay un montón de cosas que se repiten y por ahí algunas que se suman. En el caso de, acá lo que hice fue tomar, ¿no?, qué porcentajes de siempre, o casi siempre, o muchas veces creo que decía la encuesta, era de respuestas sobre el total de respuestas, ¿sí? Fíjense que, bueno, en líneas generales lo que decía, la media de capital humano, que son las primeras, está cerca del 60,
lo que es clima, cercano un poquito al 50, y lo que es valor compartido, cercano al 30. Si vemos las que están por arriba, las que se destacan, ¿sí? Tiene que ver con la comunicación entre las áreas, los criterios de remuneración del empleado, o sea, acá yo creo que por ahí CREA ha venido trabajando, por lo menos a nivel de grupos también, el tema de la remuneración, y después todo lo que tiene que ver, lo que da mejor es la conectividad, las viviendas, todo el tema educativo de las familias, de los empleados, y después, bueno, el tema de que la administración conozca el negocio. También en ese caso, después vamos a ver, pero no, también generalmente en los CREA hay bastante más cercanía por ahí de la administración con el campo en sí mismo. Respecto al clima, fíjense que acá, digamos, los puntos muy altos, o sea, estamos hablando de casi el 90% pusieron que siempre y casi siempre, y esto es fundamental, es que la sensación es que hay un buen clima y que se actúa con respeto y ética, ¿no? Esto también, de vuelta, es fundamental, porque algunas cosas después vamos a ver que las que hay para trabajar son cosas que se pueden trabajar de forma simple, pero por ahí a veces el clima, ¿no? El respeto, o sea, eso son cosas que cuesta más trabajar, así que está bueno que esté alto. Bien, después, en lo que es valor compartido, considera que la comunidad es clave, ¿no? Para operar y prosperar. Fíjense que la mayoría lo puso como importante. Y después los otros puntos es, se interioriza e involucra con las necesidades de la comunidad y trabajan de manera articulada con otras empresas. Esto claramente se ve dentro del CREA como un punto fuerte, con lo cual acá hay que pararse sobre esta fortaleza para gestionar por ahí las que estén un poquito por debajo, ¿sí? Bien, y lo que es la comunidad, lo que hice acá fue remarcar por ahí algunas que en la otra encuesta no estaban, digamos, tan por encima, ¿sí? Por ejemplo, su equipo tiene reuniones para planificar y compartir los objetivos de la empresa, o sea, digamos, podríamos decir que acá podrían sumar este tipo de cosas dentro de lo que es la zona, ¿no? Tener más reuniones de equipo. Después todo el tema de inducción, de funciones claras, ¿no? De capacitaciones técnicas, fíjense que acá también da bastante alto. Y por ahí, en valor compartido, por eso decía, fíjense que está más puntuado lo que tiene que ver con reuniones con referentes comunitarios o participar en forma activa de algunas cuestiones. Con lo cual acá, de vuelta, es entender un poco esta dinámica. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar, si soy una empresa, digamos, que necesita empezar a trabajar estos temas, bueno, por ahí primero averiguar qué se está haciendo. Ahora bien, hasta acá las fortalezas, ¿no? Los puntos que dieron bien. Por ahí, ¿qué temas nos consideramos que estaría bueno trabajar, y sobre todo trabajar hoy en estas mesas que van a tener? Bien, entonces, acá lo que dio más bajo, ¿sí? Desde la comunidad, fíjense que tiene que ver con el desarrollo de carrera de los colaboradores, ¿sí? Acá, fíjense que mismo en empresas grandes, estamos hablando de un siempre y casi siempre, está en el orden del 20%. Y acá está bueno por ahí entender, para mí, yo siempre desde el sector, cuando trabajamos este tema del desarrollo del plan de carrera, es como que el sector, la sensación siempre es, bueno, que en mi organización no tengo mucho para dar, ¿no? O sea, como que si la hago crecer demasiado me tengo que ir yo, ¿no? Como que siempre es esa la sensación. Y yo siempre digo, ojo, hablar del plan de carrera no siempre significa un cambio, ¿sí? En el nombre del puesto o seguir creciendo en términos organizacionales, ¿no? Del organigrama. A veces desarrollar el plan de carrera significa tener siempre algo nuevo para hacer, un proyecto nuevo para liderar, o sea, personas que por ahí en el campo, no sé, soy el ingeniero de este campo, bueno, por ahí puedo liderar el tema de cultivos de cobertura. Entonces yo me formo, coordino lo que están haciendo dentro de la empresa, o sea, hay formas de tener carrera que no necesariamente es cambiar en el puesto, ¿sí? Creo que eso es importante para que lo tengan en cuenta. Importante también tener en cuenta hoy que si esto, o sea, no se da, muchos jóvenes terminan yéndose porque lo que quieren, o uno de los focos es capacitarse y desarrollarse, ¿sí? Y que en realidad lo que se está dando más rápidamente es el crecimiento.
nosotros antes, bueno, yo cuando arranqué en el área de economía de CREA, y ahí Pablo sabrá, nosotros teníamos como muy marcado lo que es el plan de carrera, ¿no? Arrancabas como pasante, de hecho yo arranqué como pasante, después fui 2 de grupo, después fui 1 de grupo, ¿no? Como que había esa escalerita. Y después lo que iba pasando es que de hecho yo lo percibía, que por ahí nosotros, no sé, tardabas 2 años en pasar a poder hacer esto, 3 años en poder pasar a hacer esto, ¿no? Y hoy la sensación es que por ahí los jóvenes piden más rapidez. O sea, si me pedís que esté 3 años haciendo esto, ya me fue. Entonces también tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque posiblemente si yo quiero que una persona que veo que tiene talento se quede en mi organización, no pensar que va a ser lo mismo que era antes. O sea, que yo tengo que esperar 3 años para después marcarle que va a hacer esto, que va a hacer esto, sino que los jóvenes buscan constantemente estar teniendo nuevos desafíos. ¿Sí? Y si no, la otra, que también tiene que ver con el desarrollo de carrera, es darles una mejora, o sea, que dejen alguna mejora dentro de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque si después se van, a mí ese perfil me dejó una capacidad instalada nueva. ¿Tá? Bueno, eso como punto me parece que es importante para tener en cuenta. Después todo lo que tiene que ver con capacitaciones blandas, ¿sí? Habilidades socioemocionales, que en algún punto, si vamos a todo lo que se viene, y ya lo vamos viendo, muchas de las empresas hoy, digamos, hablando sobre todo de los mandos medios, pero también puede ser, digamos, de los jóvenes profesionales que van incorporando, lo que está más flojo o hay una necesidad más de trabajar también por el perfil mismo, digamos, de los ingenieros en general. A ustedes que les gusta el perfil Germán, a mí me encanta también, ¿no? Somos más perfil generalmente azul y verde, con lo cual las habilidades blandas no son nuestra especialidad. Entonces, qué mejor que empezar a buscar que esas personas cuenten con esas capacitaciones y haya un acompañamiento desde la dirección también de eso, ¿no? Porque si no, digamos, se va de arriba hacia abajo, también empiezan los cortocircuitos. Otro tema que para mí es fundamental, y lo vamos a trabajar un poquito de manera un poquito más profunda, tiene que ver con el clima. Fíjense que mismo en las organizaciones grandes, menos del 40% releva el clima organizacional. ¿Sí? Y por último, bueno, los puntos a trabajar tienen que ver con esto de que hablaba Pablo por ahí, de acciones para el desarrollo de las mujeres en los campos, que hagan que quieran, digamos, también pertenecer y quedarse, digamos, en los campos. Ahí me parece que también es sumamente interesante analizar un perfil, o sea, hoy por ahí, no sé, tenemos en los campos cuestiones, por ejemplo, problemáticas de todo lo que es carga de datos, ¿no? El ingeniero por ahí es lo que menos quiere hacer, o a veces cuesta tener un administrativo del campo. Entonces, no pensar solo en las capacitaciones de las mujeres como darles, por decir así, un curso para, no sé, solamente el tema de la huerta, sino pensar también qué otras posibilidades le podemos dar. La mujer en general tiende a ser organizada, tiende a ser bastante detallista. Bueno, por ahí entender, digamos, qué habilidades hay dentro del campo que me pueda servir desarrollar. Y bueno, y después por último lo que es el sistema de gestión, reporte, indicadores, que bueno, obviamente eso es un desafío bastante más grande, pero fíjense que también muy poquitas organizaciones lo tienen en las empresas mismo de la comunidad, que son bastante tienen más dotación. Con lo cual, acá reforzando, digamos, los puntos, o sea, de la encuesta CREA, fíjense que muchas cosas se repiten. Por ahí una cosa que no está en la otra, y me parece que está buenísimo para que lo tomen, tiene que ver con la importancia de la actividad recreativa o integradora, aunque sea una vez al año, ¿sí? Y acá, para digamos, las empresas del sector, me parece que es fundamental encontrarse con toda la organización, ¿no? Porque yo veo muchas empresas que es, bueno, sí, nos juntamos, pero nos juntamos todos los de este campo, o nos juntamos los de producción, y después nos juntamos los de administración, y me parece que es fundamental, digamos, para tener un buen clima de trabajo, una buena comunicación y demás, poder darnos estos recreos de alguna manera, que a veces parece que nunca encontramos el tiempo, pero que cuando los encontramos, seguramente la respuesta va a ser: che, qué bueno que estuvo esto.
Con lo cual los invito, digamos, a poder ponerlo en la agenda porque me parece que no es tan difícil de lograr y realmente tiene un impacto muy alto en la organización. Y después, bueno, el tema de beneficios adicionales, como les decía, y todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida, el tema de la flexibilidad, creo que como sector ahí tenemos mucho para trabajar, ¿sí? Porque la realidad es que vamos a necesitar también nuevos perfiles dentro del sector, y ya mismo los ingenieros y demás, gente que tiene talento, ¿no? No tiene muchas veces ganas ni de tener tan poca flexibilidad, ni de tener que estar a veces hasta viviendo en un campo que está ahí nomás de una gran ciudad. Es como que hay muchas limitantes dentro de las gerencias que a veces, digamos, está bueno cuestionarlas, o está bueno probar qué pasa si, ¿no? Priorizo otras cosas, porque en definitiva terminamos a veces priorizando no el mejor talento, sino aquel que quiera quedarse en el campo, ¿sí? Y me parece que por lo menos una invitación a reflexionar estaría bueno. Y bueno, respecto de lo que es valor compartido, fíjense que por ahí otro de los puntos tendría que ver con promover el compromiso y el voluntariado de sus colaboradores. Por ahí a nivel de la región hay mucho compromiso posiblemente de los dueños de la empresa, hay que ver cómo traccionar desde los mismos colaboradores, posiblemente con cosas que hasta ellos ya están haciendo en la comunidad, y por ahí es como tener la sinergia de eso mismo, ¿no? Bien, espero que venir bien con el tiempo, me olvidé de mirar ahí bien cómo arrancamos, sé que arrancamos un poquito más tarde. Un tema fundamental que tiene que ver con esto del clima y la cultura, ¿sí? Para mí es la base de todo equipo. Medir y accionar sobre el clima permite, digamos, desde la dirección tener datos objetivos y medibles acerca de cómo es mi cultura, ¿sí? Y si eso limita o no la estrategia que estoy queriendo tener para adelante, porque como decía Peter Drucker, la cultura se come la estrategia para desayunar, ¿sí? O sea que por más que yo tenga una lindísima estrategia, si mi cultura no condice con eso, va a ser muy difícil que pueda lograrlo. Entonces hasta acá tenemos un termómetro, pero de la mirada de una sola persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de estas respuestas que nosotros metimos, la realidad es que la respuesta de un gerente, un dueño de una empresa, pero es de una sola persona. Entonces, ¿qué pasaría si logramos que todos nuestros colaboradores nos ayuden a mejorar este diagnóstico, ¿no? Una encuesta de clima. Fíjense que es uno de los puntos que da más bajo dentro de las sentencias, y creo que es clave, porque hasta acá es lo que nosotros creemos que tenemos dentro de nuestras organizaciones, pero no estamos incorporando la respuesta de los colaboradores, que puede en algunos casos diferir, y en algunos casos darnos sorpresas positivas también, ¿no? Entonces, qué importante sería poder avanzar en este punto. Y acá yo puse, puede ser con un termómetro casero o con uno sofisticado, ¿no? O sea, hoy existen de nosotros muchos digamos, lo que hacemos desde Eresagro con empresas con las cuales trabajamos una consultoría anual, es arrancar con una encuesta de clima que nosotros hoy la hacemos en Google Forms. Es totalmente anónima, podemos ver cómo dan estos puntos, y que nos permita tener un punto desde donde arrancar a nivel de organización, y también entender que si yo defino ciertas líneas de acción, después tengo también un parámetro de dónde medir para ver si eso mejoró o no, ¿sí? Así que esto me parece que es clave. Y bueno, y acá entra un poquito el sueño también desde Eresagro, que si además podemos soñar con compararnos respecto de otros, ¿sí? O sea, si nosotros lográramos tener encuestas de clima que tengan una base común, podríamos empezar a compararnos entre todos. Lograr, ¿no? Acá este es nuestro eslogan, lo que nos mueve, y de alguna manera me gustaría compartirlo con ustedes, que es lograr que tu empresa esté dentro de los mejores lugares para trabajar en el agro, ¿no? Con eso soñamos, y no hay nada mejor que un sueño para crear un futuro, ¿sí? Así que yo los invito de alguna manera a que empecemos a poner este norte, ¿no? De cómo hacemos para lograr que mi empresa sea uno de los mejores lugares para trabajar. Yo creo que, y después vamos a ver que uno de los problemas dentro del sector, que decimos que cada vez hay menos personas, ¿no? En el sentido de
colaboradores, que estén formados, que puedan trabajar con todo lo que se viene, con todos los desafíos que vienen para adelante, y que cada vez nos cuesta más conseguir ese talento. Y yo creo que en vez de, digamos, esforzarnos tanto en conseguir ese talento, por ahí podríamos esforzarnos con ser una mejor empresa, con que nuestras empresas dentro de la comunidad sean vistas como, yo quiero trabajar ahí, o sea, que de alguna manera sea una marca empleadora, ¿sí? Y que no nos pase como sí pasa, desgraciadamente a veces, que nosotros desde selección nos ha pasado, de estar haciendo búsquedas y que digan, ah, no, mirá que si es para esa empresa yo no quiero, ¿no? O sea, me parece que eso es lo peor que nos puede pasar dentro de nuestras comunidades, y qué mejor empezar a pensar, bueno, ¿cómo hago yo para ser visto como un lindo lugar de trabajo? Acá, digamos, una de nuestros sueños obviamente tiene que ver con empezar a medir esto y cómo, en definitiva, mide esto para que tengan una idea, digamos, la cultura o el ambiente depende de las percepciones, ¿sí? Respecto de mi trabajo y de mi empresa. Esto se forma de las interacciones entre los líderes y los compañeros, las experiencias vividas, influye en mi desempeño y motivación, y por último, obviamente, impacta en el resultado. O sea, digamos, no está bueno pensar solamente que si mejoro el clima es para, digamos, ser más atractivo, sino que además tenemos que estar convencidos que si yo mejoro esto, seguramente va a mejorar el resultado de mi organización. ¿Y cómo se mide? En definitiva, digamos, para dejarles el tema en agenda, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el compromiso de la dirección de implementar estos procesos de mejora, o sea, de nada sirve medir el clima si después no me voy a comprometer a tener acciones concretas que mejoren. Siempre de ahí digo, bueno, si no estás seguro y no estás comprometido, más vale ni arrancar, porque eso genera, digamos, una expectativa que después no se cumple, pero me parece que está bueno hoy ya, digamos, decir, bueno, empecemos por algo, tampoco hay que empezar por lo más complejo y ahora vamos a trabajar un poquito en eso. La sustentabilidad, de que sea un proceso de mejora continua, que sea consistente en el largo plazo, y políticas y prácticas que en definitiva nos diferencien y sean inclusivas. Esto impacta en el negocio porque el clima impacta el compromiso del colaborador, impacta en el resultado. Tener un clima altamente motivador promueve mi satisfacción, genera identificación, incentiva la creatividad, mejora el servicio al cliente, mejora la eficiencia en el trabajo, se atrae y se retiene, y hay un mejor desarrollo laboral. Por último, ¿cómo impacta en el resultado? Mayor satisfacción al cliente, se retiene y se atraen a más clientes y se incrementan ganancias y rentabilidad. Así que interesante como para cuestionarse un poquito esto. Y ahora vamos a ir cerrando. Quiero que se lleven, bueno, este cuadrante, ¿no?, de fácil impacto. O sea, quiero que entiendan, ¿no? Por un lado, cualquier iniciativa de lo que trabajen en las mesas, tratar de enfocarlo en, bueno, ¿es fácil? ¿Difícil? ¿Tiene un impacto bajo o tiene un impacto alto, ¿no? Entonces, si el impacto, perdón, esto me tendría que haber quedado arriba, si el impacto es alto y fácil, en definitiva serían las oportunidades, ¿sí? Puedo arrancar rápido y generan impacto. Ahí donde cada uno puede arrancar desde su empresa y no necesita, digamos, grandes planes. Y los desafíos, que por ahí no es tan fácil, pero sí tienen alto impacto, por ahí empezar a pensarlo en sinergia con otros. Si vivimos en Capital Humano, les dejo algunas ideas, no para que se queden con estas, sino para que sirva la creatividad, ¿no? Algo que es muy fácil y de alto impacto tiene que ver con esto, con las reuniones fijas, preestablecidas, recorridas. Es muy importante poder ir a los campos, tener reuniones con mi gente, escucharlos, ¿no? Sumate a mi gira. Esto es algo que me gustaba como el concepto muchas veces de, por ahí el gerente sale de Capital, que se pueda llevar a alguien de la administración y que se sume a su gira, que en esa gira yo charlo con la persona, conoce, digamos, el campo. Me parece que eso está bueno promover y es muy fácil de hacer. Y el sistema de angelitos es algo que existía en su momento en CREA, me vino el otro día a la cabeza y dije, bueno, por ahí está bueno ponerlo. Por ejemplo, nosotros cada vez que entraba alguien nuevo,
más allá de que esa persona tiene un jefe a cargo, está bueno ponerle un par, que sea, nosotros siempre poníamos al que había entrado anteriormente, como ese par cómplice que te ayuda a entender un poco, ¿no?, la dinámica de la organización, y te ayuda muchas veces en cosas que no tienen que ver por ahí tanto con tu trabajo, o sí, porque algunas cosas es hasta, no sé, saber de Excel, ¿no? Entonces no siempre recurrir, por decir así, a una misma persona, sino tener a alguien casi a la par mío que me ayude en el día a día. Y los desafíos pueden ser esto de, bueno, encuestas salariales, definición de sistema de bonos y objetivos, que es un tema a trabajar también, y todo lo que tiene que ver con planes de capacitación anual. En cuanto al clima, bueno, esto de las recorridas, la escucha, reuniones anuales de equipo, son fundamentales para la mejora del clima. Los desafíos podría ser implementar una encuesta de clima y romper ciertos paradigmas con esto que yo decía de los beneficios por ahí a nivel del equilibrio vida personal, vida profesional, que muchas veces hoy vemos como una limitante, ¿no? Entonces empezar a pensar nuevas ideas, como en su momento, no sé, tenés en cosecha, no podés salir, bueno, por ahí, no sé, tener una semana al mes no, tener una semana más al año de vacaciones para compensar un poco por ahí momentos de alta demanda laboral. Qué sé yo, en empresas, en industria como el petróleo, se han pensado, ¿no?, nuevas ideas para traccionar y ser atractivos a pesar de las dificultades de lo que ello implica trabajar en ese sector. En lo que es valor compartido, una oportunidad tiene que ver con relevar qué hacen mis colaboradores ya en la comunidad, esto de capacitar a las mujeres de encargados, reuniones semestrales con las autoridades, algo que es fácil, digamos, y por ahí los desafíos sí tienen que ver con, bueno, ver qué proyectos se pueden hacer con otras empresas, detectar necesidades reales de la comunidad, ¿no?, algo que genere, digamos, un trabajo en conjunto que requiera, digamos, un plan de trabajo y más tiempo y más organización entre empresas. Temas que no pusimos por ahí dentro de la encuesta, pero están, es esto que igual más o menos ya lo fui comentando, que tiene que ver con si los talentos son escasos o a veces nuestras empresas son poco atractivas, ¿sí? Creo que ya hablamos sobre esto. Temas de diversidad salarial entre empresas, esto se está viendo mucho dentro de las organizaciones, empresas que, digamos, tienen otro tipo de contratación, y eso hace que haya mucha diversidad, sobre todo en la remuneración neta de la persona, ¿sí? Bueno, porcentaje de mujeres dentro de la dotación y por segmento, otro tema, digamos, también como para trabajar, y en algunas empresas vemos cada vez más la necesidad de perfiles comerciales que son cada vez más escasos. Por otro lado, no quería dejar de poner el tema en la agenda de la revolución digital. Carlos Becco habla de revolución y no transformación, porque dice que no va a ser ordenada, sino que de alguna manera va a ser como bastante desordenada, y nosotros tenemos que ver cómo surfear esa ola, cómo barrenar esa ola, ¿sí? Y me parece que dentro de las organizaciones está buenísimo pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para esto?, ¿no? El tema de digitalizar distintas áreas, no solamente la productiva. Hoy todo lo que tiene que ver con la comunicación dentro de la organización, por ahí es todo por WhatsApp, entonces hay muchísimas herramientas para ordenar, tableros, por ejemplo, de trabajo en equipo, poder tener mucho más seguimiento de esos objetivos de trabajo. Y en términos del cambio cultural, bueno, ¿cómo haces? Empezar a pensar como sector, ¿cómo hacemos para atraer estos nuevos talentos que vamos a necesitar? ¿Cómo vamos a aprender, ¿no?, haciendo? Entonces lograr que todos dentro de la organización empiecen a trabajar temas de tecnología, acompañar a los que se quedan atrás, ¿cómo lo voy a hacer? En definitiva, mucho del tema de lo digital termina recayendo sobre el talento y sobre el área de las personas, ¿sí? Con lo cual acá, si queremos como sector poder barrenar esta ola, tenemos que empezar a poner foco también en esta área. Con lo cual, y acá ya terminando, antes de que me maten, volviendo a lo que es valor compartido, ¿no?, esto de mirar hacia dentro y hacia afuera de la empresa, lo más importante, y quiero que se lleven, es el registro del otro, ¿sí? Registrar al otro. ¿Cómo? Con la escucha activa
y con entrar a su mundo, o sea, con la empatía. Esto ya sea con mis colaboradores como con la comunidad, ¿sí? Poder escuchar y poder adentrarme al mundo del otro. Logrando una conexión, y acá, digamos, siempre vuelvo a remarcar un modelo que me gusta mucho, de Marcial Losada, que habla de digamos, el equilibrio entre indagar y persuadir, ¿no? O sea, con mis colaboradores. ¿Cuánto le digo lo que hay que hacer y cuánto indago vos cómo lo harías? ¿O por qué tuviste este problema? ¿O qué te parece que está pasando? ¿No? Indagar, qué importante que es. Relación entre lo positivo y lo negativo. Acá el modelo habla de 6-1, ¿no? Generalmente de 6-1 de positivo contra negativo. Entonces, si en general somos de mirar mucho lo negativo, bueno, empecemos a poner mucho más en agenda los pasos positivos que venimos viendo y que venimos dando, ya sea con mis colaboradores, ya sea con la comunidad. Y después empezar a ver más el otro. De vuelta, ¿no? Acá, qué es lo que el otro necesita y no tanto lo que yo estoy necesitando. Me parece fundamental acá como el de Amsterdam que decía, bueno, ¿qué te puedo ayudar? ¿No? Lo mismo ya sea para mi comunidad o para mis colaboradores. ¿En qué te puedo ayudar? Con lo cual, con esto lo que quería cerrar es que se vayan con esta imagen, ¿no? De que por ahí muchas veces, mismo como líderes, estamos en esta estructura de metal, pero adentro, digamos, no dejamos de ser líderes vulnerables y empresas que en definitiva necesitamos tanto de la comunidad como de nuestros colaboradores. Así que qué mejor que conectarnos con nuestros niños internos. Muchas gracias.